el jefe de una organización de inteligencia que aterrorizó a todo el continente europeo. Fue el rostro más temible del Tercer Reich. Hoy vas a conocer la historia de Reinhard Heydrich. Nacido en la ciudad alemana de Halle, cerca de Leipzig, el 7 de marzo de 1904, Reinhard Eugen Tristan Heydrich fue criado en un ambiente profundamente musical y culto. Su padre fundó el Conservatorio de Música de Halle y era cantante de ópera wagneriano, mientras que su madre era una pianista talentosa. En casa, su madre creía firmemente en el valor de la disciplina y la rigidez para educar a su hijo, llegando incluso a usar castigo. Como resultado, Heydrich se volvió un niño retraído, malhumorado e infeliz, pero también intensamente decidido a tener éxito en todo. Por este motivo, a medida que crecía, su enorme enfoque lo llevó a sobresalir académica, atlética y artísticamente, con Heydrich desarrollando grandes habilidades como pianista y convirtiéndose más tarde en un esgrimista premiado. No obstante, su infancia y juventud no solo fueron triunfos, ya que Heydrich sufrió provocaciones y agresiones en la escuela, tanto por ser católico en una ciudad mayoritariamente protestante, como por rumores infundados de que su familia tenía ascendencia judía. Entonces, en 1918, después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y el colapso de su imperio, el caos se apoderó del país. De la noche a la mañana, la nación antes poderosa y estable se sumió en un estado de convulsión social y de inflación, llevando la ruina económica a la mayoría de las familias alemanas, incluyendo la de Heydrich. Posteriormente, a finales de febrero de 1919, disturbios civiles, huelgas y enfrentamientos entre grupos comunistas y anticomunistas estallaron en la ciudad natal de Heydrich, Halle, lo que llevó al ministro de Defensa, Gustav Noske, a emitir directrices para que se crearan unidades paramilitares, los Freikorps, que tendrían la misión de reclamar, capturar y liberar Halle. Heydrich entonces, con poco más de 15 años, se alistó en una de estas unidades, que estaba liderada por el general antisemita Georg Ludwig Merker, hecho que hizo que fueran conocidos como los fusileros voluntarios de Merker. Con el joven siendo asignado para defender propiedades privadas, pocos registros quedaron de su papel en esos acontecimientos, pero se sabe que dejaron una fuerte impresión en él, sirviendo como una especie de despertar político. Después de la liberación de Halle, Heydrich regresó a la escuela buscando terminar sus estudios y con la intención de conquistar alguna posición destacada en la ahora República de Weimar. De este modo, en marzo de 1922, Heydrich, entonces con 18 años de edad, ingresó en la Reichsmarine, convirtiéndose en un cadete naval en Kiel, la principal base naval de Alemania. Posteriormente, gracias a su buen desempeño, fue ascendido primero en abril de 1924 a aspirante superior, siendo enviado a entrenamiento en la Academia Naval de Mürwik. En 1926 sería ascendido a alférez, siendo asignado como oficial de señales en el acorazado Schiff mit Schraubes, Schleswig-Holstein, la principal embarcación de la flota del Mar del Norte. Alcanzando el rango de segundo teniente en 1928, todo parecía ir bien en la vida del joven oficial. Sus evaluaciones por parte de sus superiores, que incluían incluso al futuro almirante Wilhelm Canaris, eran extraordinarias, con Heydrich siendo reconocido como un oficial profundamente eficiente y capaz. Tales hechos inflaron aún más su ego, haciendo que Heydrich ambicionara puestos más altos y soñara con una futura promoción a almirante. Sin embargo, en 1930 su prometedora carrera en la Marina comenzó a desmoronarse. Heydrich había desarrollado un gran interés por mantener relaciones con mujeres de la alta sociedad, a quienes veía como otro medio para ascender socialmente. Sin embargo, uno de sus innumerables romances, más específicamente con la hija soltera de un director de astillero, fue su ruina. Él, que ya estaba comprometido con Lina von Osten, fue acusado de transgredir las normas de buena conducta de un oficial naval por haber tenido relaciones sexuales con una joven soltera, sin casarse con ella. Por ese hecho, la Marina le dio dos oportunidades: casarse con la joven y mantener su carrera, o perder su rango y ser expulsado. Decidido a casarse con su entonces prometida, Heydrich eligió la segunda opción, con esto resultando en su renuncia forzada,
por orden del almirante Erich Heider en 1931 por conducta impropia de un oficial y un caballero, perdiendo su rango y recibiendo solo una indemnización de 200 Reichsmarks que sería pagada mensualmente durante los próximos 2 años. Con su carrera naval arruinada, sus perspectivas para el futuro no parecían muy auspiciosas. Mientras tanto, su prometida, que era una entusiasta miembro del partido nazi, le sugirió que se uniera al partido e investigara. La organización SS, que en ese momento servía principalmente como guardia personal de Hitler, tenía alrededor de 10.000 miembros. A los 27 años, el 1 de junio de 1931, un día tras salir de la Marina, Heydrich se unió al partido como miembro. 544.916. 6 semanas después de afiliarse, logró una entrevista con el nuevo Reichsführer de la SS, Heinrich Himmler, quien estaba buscando a alguien para construir un servicio de inteligencia en la SS. En la entrevista, Himmler retó a Heydrich a exponer en 20 minutos sus planes para un futuro servicio de inteligencia y recopilación de información de la SS. La respuesta de Heydrich, junto con su rapidez mental y su apariencia aria, impresionaron a Himmler, quien le dio el trabajo, permitiendo así que Heydrich ingresara a la SS. Con el número de afiliación 10.020, Heydrich comenzó a crear la organización de recopilación de inteligencia, conocida como Sicherheitsdienst o Servicio de Seguridad, recibiendo una pequeña oficina con una sola máquina de escribir para cumplir la tarea. Sin embargo, su determinación incansable pronto transformó la organización en una vasta red de informantes, que desarrolló expedientes sobre cualquiera que pudiera oponerse a Hitler. Realizó espionaje e investigaciones internas para obtener información, incluso de miembros del partido y líderes de la sección de asaltos. Heydrich también disfrutaba de los chismes y mantenía carpetas llenas de rumores y detalles de la vida privada y actividades sexuales de los principales líderes nazis. Con él recurriendo más tarde al uso de micrófonos y cámaras ocultas, la diligencia implacable de Heydrich y el rápido éxito del Sicherheitsdienst le valieron un ascenso rápido en las filas de la SS, siendo nombrado mayor ya en diciembre de 1931 y coronel en julio de 1932, siendo hecho brigadier, Führer o general de la SS en marzo de 1933. Eso antes de cumplir los 30 años de edad. Un único obstáculo apareció cuando viejos rumores surgieron sobre la posible ascendencia judía por parte paterna de su familia. La abuela de Heydrich se casó de nuevo tras el nacimiento de su padre, con un hombre de nombre judío. Tanto Hitler como Himmler rápidamente se enteraron de los rumores que fueron difundidos por los enemigos de Heydrich dentro del partido. En un momento, Himmler incluso consideró expulsarlo de la SS, pero Hitler, después de una larga reunión con él, lo describió como un hombre sumamente talentoso, pero también muy peligroso, cuyos dones el movimiento debía conservar. Así, Heydrich permaneció en la SS, pero fue acosado por rumores persistentes y como resultado, desarrolló una tremenda hostilidad hacia los judíos. Tras la llegada al poder de los nazis en enero de 1933, Heydrich y Himmler supervisaron la detención masiva de comunistas, sindicalistas, disidentes y opositores a Hitler. El número total de encarcelamientos fue tan alto que el espacio en las prisiones se convirtió en un problema. Esto hizo que la fábrica de municiones desactivada en Dachau, cerca de Múnich, fuera rápidamente convertida en un campo de concentración para prisioneros políticos. El primero de muchos. Después de Dachau se abrieron grandes campos de concentración en Buchenwald, Sachsenhausen y Lichtenburg. En todos ellos, en mayor o menor grado, sometieron a los prisioneros presentes a un trato terrible. En abril de 1934, en medio de muchas luchas internas y traiciones dentro del partido, Himmler asumió el mando de la recién creada Geheimstaatspolizei, o Gestapo, la policía secreta del Estado, con Heydrich como su segundo al mando, siendo responsable de la administración de la organización. 2 meses después, en junio, Himmler y Heydrich, junto con Hermann Göring, planearon con éxito la caída del poderoso jefe de la sección de asaltos, Ernst Röhm, difundiendo falsos rumores de que Röhm y sus 4 millones de tropas de asalto pretendían tomar el control del Reich
y llevar a cabo una nueva revolución. Durante la noche de los cuchillos largos, Ram y decenas de altos líderes de la sección de asalto fueron perseguidos y asesinados por orden de Hitler, con Heydrich haciendo la lista de objetivos. Como resultado, las camisas pardas de la sección de asalto perdieron gran parte de su influencia y rápidamente fueron superadas en importancia por la SS. En junio de 1936, todas las fuerzas policiales regionales en Alemania, junto con la Gestapo, el Sicherheitsdienst y la policía criminal, fueron puestas bajo el mando del SS Reichsführer Himmler, que ahora solo respondía a Hitler. En 1937, la fuerza policial, especialmente la Gestapo, recibió poderes prácticamente ilimitados de arresto, con cualquier persona pudiendo ser detenida por cualquier motivo y por cualquier periodo de tiempo, sin juicio y sin recurso legal. Por toda Alemania, los agentes del Sicherheitsdienst y la Gestapo de Heydrich usaron tortura, asesinato, detenciones indiscriminadas, extorsión y chantaje para aplastar a los supuestos antinazis, y también para aumentar el inmenso poder personal de Heydrich, ahora ampliamente temido en toda Alemania. Muchos miembros de alto rango del partido incluso temían conocerlo o estar en su presencia durante las pocas reuniones oficiales a las que asistía. Con su mirada, Heydrich podía asustar incluso a los nazis más endurecidos. Pero a pesar de ser tan poderoso, Heydrich evitaba los reflectores. Prefiriendo operar entre bastidores, generalmente evitaba la publicidad y rara vez se le veía en público. Siendo también un hombre sin amigos, cuyos únicos conocidos eran subordinados altos mandos de la SS, tenían con él una relación estrictamente profesional. En Alemania, Heydrich participó en la caída de dos generales poderosos y tradicionalistas del ejército alemán, el ministro de guerra Werner von Bromberg y el comandante en jefe del ejército Werner von Fritsch, quienes expresaron su oposición a Hitler cuando anunció sus planes de guerra a largo plazo en noviembre de 1937, aprovechando expedientes personales, hechos inventados y pruebas falsificadas. Logró que ambos fueran destituidos, abriendo así el camino para que Hitler asumiera el control de las Fuerzas Armadas y continuara con sus planes para la anexión de Austria y Checoslovaquia, con Himmler y Heydrich tras bambalinas, para animar a los líderes nazis de esas regiones a provocar disturbios y cometer sabotaje. Tras la anexión de Austria en marzo de 1938, las SS se apresuraron para arrestar a los opositores y restringir a la población judía, con Heydrich estableciendo allí la oficina de emigración judía de la Gestapo, dirigida por el SS Obersturmführer Adolf Eichmann. La oficina tendría autoridad exclusiva para emitir visados para los judíos que deseaban salir de Austria. Este hecho llevó a la extorsión de más de 100.000 judíos que solo pudieron salir del país después de dejar allí gran parte de sus pertenencias. Posteriormente, cuando Hitler volvió su atención hacia Checoslovaquia, Heydrich animó la nazificación de los alemanes étnicos para provocar agitación política en la zona fronteriza conocida como los Sudetes. El 1 de octubre de 1938, bajo la amenaza de una invasión alemana y con la creciente agitación, el gobierno checo entregó los Sudetes a Alemania mediante el Acuerdo de Múnich. Otra victoria de Hitler, pero también de Heydrich. Poco más de un mes después, el 10 de noviembre de 1938, la Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, fue desatada dentro del territorio alemán, con ataques, saqueos e incendios provocados, y rompiendo contra comercios de judíos y sinagogas, con Heydrich encarcelando a 25.000 judíos, en su mayoría líderes sociales. Después de estos acontecimientos, en enero de 1939, Heydrich ayudó a desestabilizar Checoslovaquia, incitando disturbios en la provincia oriental de Eslovaquia, y enviando escuadrones de sabotaje para causar pánico. En marzo, después de que Francia e Inglaterra no demostraran que iban a intervenir directamente, Hitler ocupó militarmente el resto del país, dando independencia a Eslovaquia y quedándose con las provincias de Bohemia y Moravia. Unos meses después, el 1 de septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión alemana a Polonia, y al igual que en los eventos anteriores, Heydrich fue de suma importancia. Él planeó y llevó a cabo un falso ataque polaco a una estación de radio alemana en Gleiwitz, cerca de la frontera con Polonia, dando así a Hitler un pretexto para iniciar la acción. Después de la invasión, Heydrich recibió el mando del nuevo Reichssicherheit
Sicherheitshauptamt, o sea, la Oficina Central de Seguridad del Reich. El Reichssicherheitshauptamt, que combinó el Sicherheitsdienst, la Gestapo, la Policía Criminal y el Servicio de Inteligencia Extranjera, en una organización vasta, eficiente y centralizada, que pronto extendería su actuación a todo el continente europeo. Heydrich entonces formó 5 grupos de acción especial de la SS, los Einsatzgruppen, para aniquilar sistemáticamente a cualquier opositor que se interpusiera en el camino del gobierno de ocupación. Como consecuencia de estos hechos, el 22 de junio de 1941, Alemania lanzó sobre la Unión Soviética la mayor operación militar de todos los tiempos, la Operación Barbarroja. Y un dato curioso es que Heydrich participó activamente en los combates durante los primeros días, actuando como piloto de caza de la Luftwaffe, con el rango de mayor, función que ya había desempeñado el año anterior. Durante la invasión de Noruega, volando un Messerschmitt Bf-CCZ-2, incluso fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. Sin embargo, Heydrich era demasiado valioso para estar en la línea del frente. Y después de un accidente donde su avión cayó detrás de las líneas enemigas y por poco no fue capturado, Himmler personalmente ordenó que lo retiraran de acciones de combate directo y que se enfocara únicamente en sus obligaciones con la SS. La guerra que Alemania había iniciado en la Unión Soviética abrió un frente vastísimo, multiplicó las responsabilidades y áreas de actuación de la brutal organización de Reinhard Heydrich. El vasto número de acciones policiales que resultaron en arrestos y ejecuciones en masa en la Unión Soviética demostraron la ineficacia y lentitud de los medios convencionales empleados por los Einsatzgruppen, resultando en el inicio de la experimentación con medios de eliminación en masa de los llamados individuos indeseables. El 31 de julio del mismo año, el mariscal del Reich, Hermann Göring, emitió una orden instruyendo a Heydrich a preparar un plan general de logística, infraestructura y medidas financieras necesarias para alcanzar una solución final para la cuestión judía en los territorios ocupados por Alemania. Como resultado, el 20 de enero de 1942, Heydrich convocó la conferencia de Wannsee en las afueras de Berlín y, junto con 15 altos burócratas, estableció las medidas necesarias para implementar la solución. Poco antes de eso, el 27 de septiembre de 1941, el ambicioso Heydrich alcanzó el apogeo de su prestigio ante Hitler, quien lo llamaba el hombre de corazón de hierro. Sería nombrado viceprotector del Reich para Bohemia y Moravia, en la antigua Checoslovaquia. Al establecer su cuartel general en Praga, Konstantin von Neurath era el titular nominal del cargo de protector, pero su autoridad era prácticamente nula. Siendo Heydrich el dictador de facto en las provincias, estableció una política exitosa de ofrecer incentivos a los trabajadores checos, recompensándolos con comida y privilegios. Si cumplían con las cuotas de producción de insumos para la industria de guerra y demostraban lealtad al Reich, al mismo tiempo, sus agentes de la Gestapo y del Sicherheitsdienst llevaban a cabo una brutal represión contra el movimiento de resistencia checo. Con esas acciones que le valieron el apodo de carnicero de Praga, su poder había alcanzado el apogeo. Con Heydrich estando por debajo de solo unas pocas figuras de alto rango del partido, siendo constantemente condecorado con altos honores estatales, como la Cruz de Hierro de segunda y primera clase, la Orden de San Alejandro del Reino de Bulgaria en el grado de Gran Cruz, la Orden del Mérito del Reino de Hungría en el grado de comandante, y muchas otras condecoraciones de otros poderes. Países aliados de Alemania. El SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, a los 38 años de edad, embriagado por su propio éxito, viajaba entre su casa y el cuartel general en Praga en un Mercedes-Benz 320 verde, descapotable, sin blindaje ni escolta armada alguna, en una demostración de confianza en su eliminación de la resistencia y la pacificación exitosa de la población local. Esa inmensa autoconfianza suya, sin embargo, sería la principal razón que lo llevaría a su ruina. El 27 de mayo de 1942, cuando su auto disminuyó la velocidad para tomar una curva cerrada en la carretera en un suburbio de Praga, fue atacado por Józef Gabčík y Jan Kubík, agentes de la resistencia checa que habían sido entrenados en Inglaterra e infiltrados en el país para asesinarlo. Inicialmente intentaron dispararle con una metralleta,
Luego los agentes lanzaron una bomba contra su auto que explotó, causándole graves heridas en el tórax y el abdomen. Aturdido, Heydrich aún logró salir del auto y ordenar a su chofer que disparara contra los asesinos, quienes lograron huir del lugar. Auxiliado por civiles y llevado en una camioneta de reparto a un hospital, fue sometido a una serie de cirugías que inicialmente parecían haber sido exitosas. Himmler envió hasta sus propios médicos particulares a Praga e incluso lo visitó el 2 de junio, ocasión en la que intercambiaron sus últimas palabras. Al día siguiente, sin embargo, Heydrich entró en coma y nunca más se recuperó, falleciendo el 4 de junio por envenenamiento de la sangre, causado por fragmentos del tapizado del automóvil, metal y de su propio uniforme que se habían alojado en su vaso. Mientras tanto, la Gestapo y las SS encontraron a los agentes checos escondidos, ocultos en la cripta de la Catedral de San Cirilo, asesinando a ambos, así como a otros miembros de la resistencia y cualquier persona sospechosa de involucrarse en la acción. El 9 de junio, el nuevo protector de Bohemia y Moravia, el SS Obergruppenführer Kurt Daluck, ordenó duras represalias contra los pueblos de Lidice y Letzaki, basándose en pruebas inconclusas de que esas localidades habían albergado a los agentes checos. Todos los hombres de los pueblos, de 14 a 84 años, fueron ejecutados sumariamente. Las mujeres deportadas a campos de concentración, y Lidice fue totalmente demolida después, con su nombre siendo borrado de los mapas alemanes desde esa fecha. Después de un elaborado funeral en Praga, el 7 de junio el ataúd de Heydrich fue colocado en un tren hacia Berlín, donde se inició una segunda ceremonia fúnebre en la nueva Cancillería del Reich el 9 de junio, con Himmler como el principal orador. Incluso Hitler estuvo presente colocando condecoraciones de alto rango en su ataúd. La semana siguiente, el Imperio japonés otorgó a su familia la Orden del Sol Naciente. Después del funeral, Himmler asumió interinamente las funciones de jefe de seguridad del Reich, pero en enero de 1943 nombró al SS Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner para el cargo. En este puesto, Kaltenbrunner continuó con la estructura establecida por Heydrich, lo que resultó en la deportación y muerte de innumerables personas bajo el yugo alemán. Protagonista de un ascenso meteórico a la más alta cúpula del poder del Tercer Reich, Reinhard Heydrich sembró el terror entre alemanes y extranjeros. Considerada la mayor autoridad sobre la vida y la muerte en la opinión y el imaginario de la Alemania nazi, el legado sombrío del carnicero de Praga perduró durante años después de su muerte, desembocando en tragedias monstruosas que marcaron cruelmente el rostro de Europa. ¿Te gustó la historia? Si te agrada nuestro trabajo y quieres apoyar el canal, mándanos un Pix. O también colaborando en Apóyase. Porque de esa manera entras a nuestro grupo persona muy importante de WhatsApp y discutes los próximos temas conmigo. Ya de antemano agradezco a todos los que están ayudando, pero en especial a estos camaradas de aquí, que son de primera. Y si te dio curiosidad y quieres comprar los libros que uso para hacer esto, estoy dejando el enlace de ellos aquí abajo. Por ahora, mira estos videos que seleccioné para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las notificaciones cuando suba más videos. Yo me despido por ahora y te agradezco nuevamente por tu audiencia. Un fuerte abrazo. Desde la sala de guerra.